Que el Señor les siga bendiciendo. Qué hermoso es que el Señor nos concede y renueva esta oportunidad de estar juntos como cuerpo de Cristo y nos une ese mismo objetivo, que es adorarle, rendirle culto, bendecir su nombre y poder mirarnos y saber que somos su iglesia. Cuando cantábamos la última alabanza y decía, tú eres rey, y por un momento me dejé llevar y digo, qué glorioso, porque llegará el día en que definitivamente vamos a estar por siempre en su presencia, adorándole, y sin tiempo, sin complicaciones, sino que se va a acabar el tiempo, vamos a estar en la eternidad y vamos a estar bendiciendo y alabando su nombre. Yo en esta noche quiero compartir con ustedes un relato que está en el libro de los Hechos. Es un relato muy conocido, sencillo, pero que quiero desafiarles haciéndoles una pregunta para que se la esté respondiendo íntimamente, solo entre el Señor y usted. Y esa pregunta es, ¿qué tamaño tiene su fe? Usted sabe que en los relatos en donde el mismo Señor Jesús, allí en los evangelios, nos dio diferentes medidas de fe. Recuerden que cuando a la mujer le dice, grande es tu fe, porque la había sanado y ella se había acercado a tocar su manto. Fe grande. A Pedro, cuando se asustó, le dijo, hombre de poca fe. Grande, poca. Y los discípulos, en un momento, le pidieron y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces, insisto, ¿cuál es el tamaño? Y ahora yo me sumo de nuestra fe. Les leo el pasaje y van a ver que es muy conocido, pero el Señor estuvo ministrando mi vida y quiero compartirlo. Y creo que nos va a hacer falta fe y revisar el tamaño de nuestra fe para ver cómo andamos conforme a este pasaje. Está allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, a partir del verso 26, y les pido que me acompañen. Voy a leer unos cuantos versículos. Y comienza así. Los copistas pusieron Felipe y el etíope, y comienza en el verso 26 diciendo, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este.
como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este pasaje tiene 4 protagonistas: Felipe, el eunuco, el Espíritu Santo, y me estoy equivocando porque eran 3. A lo mejor sería bueno que nosotros nos situáramos en ese pasaje y como agregados seamos el 4 y miremos cómo hubiese sido nuestra reacción. Es bueno aclarar que este Felipe no es el apóstol, era el diácono. ¿Se acuerda cuando los discípulos se vieron en apuros por el tema de cómo atender a las viudas y servir las mesas? Entonces dijeron: busquemos varones llenos del Espíritu Santo que hagan este trabajo. Felipe era uno de aquellos diáconos. Y miremos un poco, simplemente una reseña del trabajo que realizaba Felipe, el diácono, y lo encontramos aquí nomás en el capítulo 8, a partir del verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo creo que eso anima, porque ¿cuál es la tarea que como cuerpo de Cristo se está desarrollando? Y a veces el servicio, el barrer, lo veo aquí a Sergio, el cortar el pasto, el servicio. Pero fíjense, si pudiéramos medir en calidad lo que en aquellos tiempos que se desprendía, que irradiaba un diácono, las cosas que hacía y realmente la presencia de Dios, porque los resultados aquí quedaron reflejados. Escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y si tomamos, el Señor entonces lo estaba apoyando y acompañando con señales, con sanidades. Entonces, creo que una de las primeras enseñanzas es: somos cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere usarnos de diferentes áreas. Algunas parecen más protagónicas, otras, pero el Señor tiene otra visión y eso tengámoslo siempre presente. Es decir, barramos, pintemos con alegría y sabiendo que estamos rindiéndole un servicio santo al Señor.
Y aquí comienza y aparece el ángel. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Se acuerda que comencé diciendo el tamaño de nuestra fe? Y a mí me sorprende, no sé a ustedes, porque dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur. Y me dice el verso 27, entonces él, Felipe, se levantó y fue. No agrega aquí las Escrituras, como en otros casos, una segunda, un cuestionamiento, una pregunta. No. A mí me hace pensar, me sorprende en cierta medida, porque el ángel se presenta, le dice a Felipe que se levante y que vaya hacia el sur. Y a mí me da la impresión como que Felipe, como los hermanos en aquellos tiempos, tenían esa gimnasia o casi se había convertido en una costumbre el hecho que el contacto, que ángeles estuvieran apareciendo, diciéndoles, ministrándoles. Felipe parecería ser que con toda normalidad, no sé si tendría algo, agarró y se fue. Primera cosa que me llama la atención, porque no hizo más que obedecer. Y acá viene el primer, no me gusta decir comparación, pero sabemos que Dios es Dios porque es inmutable, porque no cambia. Y sabemos que la Escritura que Él nos dejó y se la dejó tiene un sentido y tiene un direccionamiento hacia nosotros, su iglesia. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento encontramos muchos episodios donde los ángeles tuvieron intervención. Acá simplemente este ángel fue enviado para hablarle a Felipe diciendo que tenía que ir hacia el sur. Me hizo pensar y comencé a recordar algunas experiencias, testimonios que el Señor me permitió presenciar. Cuando nosotros con mi esposa estábamos trabajando en Olivos, la esposa del copastor, ella tenía el sentir que le quería hacer un lindo regalo a su papá, a Federico. Y no sé por qué, vio cómo somos los seres humanos. Ella tenía esa carga, no sé si por ahí andaría con un problema económico y no podía apartar ese dinero para hacerle el regalo que ella quería hacerle a su papá, ya mayor. Saliendo del templo, parada en la vereda, viene un muchacho, ella lo define muy elegante, muy bien vestido, se acerca, le entrega un sobre, se lo pone así en la mano y la miró y se fue. Cuando ella lo abre, pensó, será un motivo de oración, será pidan por esto. No, abre y había dinero. Podemos pensar, era un secreto que tenía en su corazón. Ese muchacho tan elegante pasó en el momento exacto, dejó ese dinero y nunca más ni lo vio ni lo vimos. Otra hermana de la misma congregación, una hermana sin ser peyorativo, muy sencilla, ella también necesitaba dinero, ella trabajaba en casas de familia, haciendo la limpieza en las casas. Y ella estaba pidiendo porque tenía que pagar cosas que tenía que pagarlas sí o sí.
y va caminando y desde un edificio empieza, y ella pasa y caía dinero, y caía dinero. Y nos dio tanta cuando nos contaba, porque ella dice, y yo agarré, dice, lo que me hacía falta, y se fue. Y nos hizo reír porque a lo mejor, empezando por mí, yo me hubiese quedado ahí a seguir juntando. Las cosas que sobrenaturales en la iglesia de Cristo sucedían en aquel entonces y el Señor ha permitido que uno encuentre en este tiempo. Pero los ángeles, un ángel del Señor le habló a Felipe. Sigue el pasaje. Entonces dice que él se levantó y sucedió que se encuentra con un etíope. Pero fíjense el detalle que en este pasaje desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Se piensa que no es que era el desierto, sino que era un camino para nada transitado. Los comentaristas opinan que este hombre venía de Jerusalén, de adorar, y vio que en el pasaje figura que él venía leyendo a Isaías, y también nos dice que no entendía lo que estaba leyendo. Pero este hombre aparentemente eligió ese camino para no ser molestado ni por el otro carro, sino que él iba concentrado en la escritura y en su corazón él quería entender lo que estaba leyendo. Es notorio que él venía de una gran multitud que se había reunido para adorar al Señor y había recibido palabra y había estado en ese ir y venir de decir estoy adorando a Dios y estoy recibiendo esa palabra, pero ya hacía largo rato que él venía en su carro y él seguía meditando en las Escrituras. Y yo pensé y digo, qué bueno, qué santo que eso ocurra en la iglesia y en particular en nosotros, el hecho que cuando terminamos de rendirle culto al Señor, y permítanme acordarme de esto, y lo dijo un viejito predicador, cuando decían, ¡ay, qué buena palabra! Él dijo, sí, hasta un burro predicó, cuando se acordaba de la burra de Balaam, ¿no? Pero lo cierto es que este hombre, después que se retiró del templo, iba por el camino, él tenía esa hambre y esa sed de seguir rumiando lo que había recibido. Me pregunto, comento, y digo, hermanos, atesoremos cuando abrimos las Escrituras y no dejemos que los comentarios, que nos haga olvidar lo que el Señor a través de su palabra nos va dando. Este hombre seguía meditando y en esas condiciones se cruza y acá es donde realmente yo veo la distancia que había. Él estaba en Samaria, Felipe predicando, el ángel le dice y va, había un trayecto largo y yo digo, ¿cómo es nuestro Dios? Porque iba el carro con el eunuco y cómo Dios ordenó las coordenadas para que se produzca ese encuentro. Los cristianos no creemos en las casualidades, en las causalidades sí, pero cómo vemos la mano de Dios que, permítame decir, se las ingenió para que por acá venía el carro con el eunuco que no entendía y acá tenía a su instrumento, él dijo andá y se encontraron.
Y me hizo pensar, y yo digo, Señor, seguí siendo el mismo. Y me hizo pensar porque eso ocurrió en mi vida, lo he contado, una noche oscura, muy oscura para mí, no había nadie en la calle, era tarde, yo caminando solo por la calle en la oscuridad y por acá venía Salvador. Dios ordenó las coordenadas. Y él me predicó de Cristo, lo conté. Contáselo a Jesús. Siguió su camino y así, Señor, salvó mi vida. Las coordenadas, Dios las sigue ordenando. Las coordenadas, el Señor las sigue ordenando. Tenemos que Felipe, en definitiva, obedeció. Pero una de las cosas que a mí me hacen, ruido dentro mío, y espero que dentro de ustedes también, es que hubo una total ausencia de duda. Porque, hermanos, si nos aparece un ángel, primero hay que ver si no nos infartamos. Pero supongamos que seguimos en pie, después nos dice tal cosa. Yo no sé qué gimnasia, qué costumbre, porque Felipe lo tomó con tanta naturalidad. Obedeció y fue. La pregunta es, ¿qué nos llevó? No a un misticismo sonso y sin sentido. Yo no, estoy hablando desde la palabra de Dios. ¿Qué nos llevó a pensar que quizá los ángeles, las direcciones, anda para allá, quédate acá? Pero Felipe al ángel lo obedeció en su corazón, ni una duda, se fue. Le recuerdo el tamaño de nuestra fe. Y después encontramos que aparece en escena el Espíritu Santo. Y dice el verso 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y fíjese qué pasaje, el ángel y Dios, Espíritu Santo, obrando, y el instrumento, Felipe, uno igual que nosotros, un hombre, en este caso, siendo el instrumento. Y Felipe se acercó. Y cuando escucha, el eunuco empieza ese diálogo, lo invita. Sabemos lo que aquí está pasando, pero lo que me gusta es que el Espíritu Santo le trajo claridad de lo que debía hacer. Porque el ángel le dijo, anda al sur. Y él fue. Ok. Me hace acordar un poco a Abraham, cuando le dijo, deja tu parentela. ¿A dónde? Y fue. Y Felipe fue. Sin duda, obedeció y fue. Y el Espíritu del Señor trajo claridad de lo que tenía que hacer. Acércate a ese carro. Y ya a esta altura creo que juntos podemos llegar a la conclusión de que en los hechos, en la iglesia, que como les dije ya en otras oportunidades, no me gusta llamarla primitiva, la iglesia de Cristo, la cual nosotros en este siglo XXI somos parte, tenía esta gimnasia, es decir, se movía entre los ángeles y Dios Espíritu Santo, trayendo directivas, poniendo claridad y diciendo, hacelo de esta forma. Y el instrumento, el hombre, Felipe, obedeciendo. Y aparece el eunuco.
Saben, no sé por qué razón, pero coincidía, este hombre no era aparentemente como en general conocemos al eunuco, es decir, castrado. Se le daba también ese título a los funcionarios, a los que tenían ciertas funciones importantes, y él estaba a cargo de los tesoros de la reina de Candace. Y dentro del pueblo judío no practicaban, era una costumbre muy cruel que tenían en el oriente, sobre todo con los esclavos. O sea, los anulaban para darle otras funciones. Entonces, vale, Potifar, ¿se acuerda? En Génesis, él también tenía el título de eunuco, pero él era casado, o sea, tenía una vida realmente normal y sin ninguna flagelación en su cuerpo. Pero este hombre, el eunuco, entonces, había ido al medio de una multitud que fue a adorar al Señor. Y a mí me bendice y quiero compartir, y a mí me conmueve y quiero que realmente nos conmovamos juntos, porque fíjese, en medio de tal multitud, el Señor se fija en el eunuco, en este eunuco. El que era el tesorero, el que tenía a cargo los tesoros de la reina de Candace, allí de Etiopía. Entonces digo, Señor, cuánto amor, cuánta misericordia, qué Dios personal, porque en esa multitud se cumple, ¿no es cierto?, lo que dice allí en el Salmo 32, 18, donde dice, aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Es palabra de Dios. Y le dije que me conmueve, lo disfruto, me emociona, porque el Señor, nuestro Dios, no nos está mirando así a ver San Andrés el montón, sino que está mirando su corazón. Sabe de su entrar y de su salir, parafraseando a los guerreros cuando entraban y salían de la batalla. Él conoce lo que le está pasando. Él sabe de sus deseos, conoce de sus angustias. Porque es Dios personal y porque no importa que estemos, parece, en el anonimato, en medio del diario andar, mezclado en los casi 50 millones que somos de argentinos, el Señor, sus ojos, lo dice la Escritura, podemos definir, está pensando en usted, está pensando en mí. Sus ojos están atentos a lo que a cada uno, a usted, a cada uno, le está sucediendo. El eunuco estaba siendo amado a distancia por Dios y conocía ese deseo de conocer. Y fíjense todo el movimiento que Dios produjo para que el eunuco pudiera conocer a Jesucristo como el Salvador de su vida. El Dios personal. Me gusta lo que hizo Felipe, porque Felipe escuchó que estaba leyendo Isaías. Entonces uno piensa, bueno, pasa que Felipe habrá ido al seminario o al instituto, al IVA, por eso era conocedor de las Escrituras y pudo ubicarse justo desde Isaías y relatarle todos los pasos que Dios fue dando hasta la centralidad de Jesucristo y hacerle entender que Isaías estaba hablando de Jesús, que era el Salvador del mundo y que ahora, si él lo aceptaba, iba a ser su Salvador. No, Felipe, como cualquiera de nosotros que tenemos la gracia, el privilegio y la libertad de tener nuestra Biblia en casa, él meditaba en las Escrituras. Era un instrumento
preparado y lo demostró. Porque se sentó en el carro y dijo, mirá, y fíjate, y después sigue por acá, y mirá lo que pasó, y después de este nació y fue, y Jesucristo. Y fue a través de la palabra que Felipe le fue resumiendo al eunuco, que respondiendo el eunuco, cuando le dice, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, entonces Felipe abrió su boca y empezó desde la palabra y con la palabra y le trajo claridad. Y llegó a esta conclusión y el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Qué puede impedir que yo me bautice? No, si vos crees de todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, no hay nada. Y ahí nomás bajaron y se metieron al agua. Fíjense la sencillez del Evangelio, desde la palabra y con un instrumento de los cuales cada uno de nosotros podemos ponernos ese sobrenombre, somos instrumentos de Dios. Con el conocimiento de la palabra, ¿cuánto podemos bendecir y traerles claridad? Porque hay mucha gente, por más que nosotros entendemos y sabemos de Isaías y conocemos de lo que pasó en Génesis y de Abraham, hay gente que vive en la más perfecta ignorancia, que conoce que Dios y quiere creer en Dios y sabe que creó los cielos y la tierra y que en la iglesia hablan de Dios, pero no conocen más nada. Y nosotros, sus instrumentos, los Felipes de este tiempo, debemos estar preparados en la palabra. Y por favor, vuelvo a insistir, no estoy hablando de seminario, no estoy hablando de instituto, estoy hablando de meditar y en oración en las Escrituras, pero con el fundamento, con el objetivo de llevar claridad a las almas que aún están en la oscuridad. Y nosotros tenemos la lámpara que puede alumbrarlos para vida eterna. Lo cierto es que Felipe lo llevó a la verdad de Cristo. Y se va terminando este pasaje. Y parece, está bien, ustedes podrán decir, sí, un ángel le habló a Felipe, Felipe fue. Y entonces lo podemos relatar. Y yo creo que no debemos tomarlo con esa, a ver qué palabra, porque no quiero, pero lo voy a decir así, hermanos, con esa mediocridad. Esto es palabra de Dios. Y si el Señor lo ha permitido que llegue a nuestros días, a este siglo XXI, nos está diciendo, yo sigo siendo el mismo. Yo sigo siendo el mismo y mis instrumentos son los mismos. Ángeles acampan y en medio de la alabanza sus ángeles cantan con nosotros. Y hermanos, si hemos perdido realmente esa profundidad, ese creer de que hoy Elba lo decía tan claro, decía el Señor está aquí, y hay que decir gloria a Dios, amén, el Señor está aquí. Y sus ángeles están aquí. Y créanme, hermanos, que no digo algunos testimonios. Mi esposa está aquí presente. Los ángeles están a nuestro alrededor. ¿Y saben por qué es necesario? Porque si no terminamos pensando en que el cristianismo de este tiempo es hablar. Que Dios te bendiga. Cuánto nos ama el Señor. Y se va resumiendo. Y no nos damos cuenta que, por así decir, no somos noticias, por lo bueno, no hacemos ruido. Anoche nos reunimos porque mamá cumplió 93 años, entonces estábamos cenando y estaba charlando con mi sobrino que está pastoreando una iglesia en Escobar. Dice que charlaba con un misionero
y que este misionero había estado por África y le decía, mirá, allá dice, es casa de Satanás lo que ocurre. Pero de las cosas que él había visto, de lo que Dios está haciendo con su iglesia, con los que realmente componen la iglesia de Cristo, porque tienen que, vamos a decir, luchar contra lo que es el oscurantismo en forma muy seria. Y me hizo acordar de un libro que tengo en casa que es la historia de un avivamiento en la isla de Timor, pero es de Timor, hace muchos años, y donde relata las cosas que Dios hacía, pero de lo que también el oscurantismo hacía. Y me hacía acordar de Andrés, cuando un bar te compartiste, cuando fueron ustedes, no me acuerdo en qué zona, a llevar la palabra y fueron ese viaje misionero que se presentó ese hombre muy vestido y que les trajo tanto problema y tanta confusión. O sea, el enemigo tiene su fuerza y todos estamos ciertamente preocupados, pero la iglesia de Cristo, es decir, nosotros, creo, hermanos, que debemos recuperar quién es nuestro Dios, qué instrumentos nuestro Dios nos ha dado. Y este misionero, en definitiva, anoche me contaba a mi sobrino que le dijo, mira, digo, me da la impresión que como iglesia hemos perdido y no tenemos noción de lo que tenemos. No tenemos noción de lo que tenemos. Porque si yo insisto y digo, miren, hay ángeles acá, usted va a decir, Mario agarró para el lado del misticismo, yo no sé qué le pasa. Y si digo otras cosas que están en la palabra, entonces, para ir terminando, ¿qué tamaño tiene nuestra fe? ¿Es mucha? ¿Es poca? Porque para esto tenemos que creer a las Escrituras. Y acá lo que yo estoy leyendo no es un libro que compré en una librería cristiana, esto es la palabra de Dios. Y dice que un ángel le dijo a Felipe, y dice que el Espíritu Santo le dijo, realmente, mirá, tenés que acercarte. Pero también en otra intervención, y ya terminando el pasaje, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor arrebató a Felipe. Nosotros estamos esperando que el Señor, el arrebatamiento. ¿Qué hizo con Felipe el Señor? No lo vio más el eunuco, desapareció Felipe. Hace unos años estábamos con mi esposa en un amado hermano, y no me lo conocés, el pastor Adrián Jr. Y estábamos compartiendo así el culto del Señor y había invitado a un pastor, creo que estaba por la zona de La Boca. Este pastor, les debo confesar que yo me agarré de la silla porque estaba predicando y contaba de, no sé, cerca de Rusia, no recuerdo con precisión, pero un pastor que estaba allí se entera que a 1500 kilómetros algo había sucedido, pero la iglesia había quedado acéfala, sin quien la estuviera pastoreando, y él sentía un gran dolor en su corazón y estaba orando. ¿Cómo sucedió? Pero dice que salía del templo, y esto, por eso cité, porque el pastor Adrián Zúñiga no solo es un hermoso hermano, sino que realmente tiene un prestigio, no es que se va a hablar cualquier cosa. Dice que había un ángel, pisaba fuera del templo y aparecía en el otro templo.
Y así por mucho tiempo. Y eso no fue historia antigua, es algo contemporáneo. Comparémoslo con nuestro diario andar como cristianos de este siglo XXI. Yo creo, hermanos, que es más que necesario que en la intimidad, de rodillas, sentado, parado, pero démonos el tiempo para mirar cómo estamos viviendo el Evangelio en este tiempo. Lo veo, la sociedad está que se cae a pedazos. Las cosas que antes, al menos en mi adolescencia, nunca pensé vivir, hoy las tengo que convivir. Lo que, como dice, antes era malo, ahora es bueno. Y yo, usted, nosotros somos iglesia de Cristo. Y significa que estamos aquí por voluntad de Dios para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, dice la Escritura. Y necesitamos, pero tremendamente, decidir si vamos a creer la palabra de Dios y vamos a rogar y vamos a estar diciendo, Señor, yo necesito, porque a veces con mi mejor esfuerzo, Señor, estoy rogando, estoy suplicando, pero yo necesito, Señor, que vos abras mi entendimiento y realmente comenzar a preguntarme pero tan seriamente, ¿cuál es el tamaño de mi fe? Porque a veces, para presentarme en el templo, saludarles, un abrazo, y con ese saludo que sobre todo los jóvenes hacen, todo bien, y aparece Mario y dice, no, mirá, todo bien, no, me va muy bien, pero estamos resumiendo las cosas. Lo que estoy diciendo es que como cristianos es urgente que estemos mirando el tamaño de nuestra fe. Porque si empezamos a descreer de los ángeles, si no conocemos lo que es la guía y la dirección del Espíritu Santo, si no tenemos esa gimnasia, nos va a invadir la duda. Y cuando el Espíritu Santo nos hable, lo que va a suceder es decir, y voy a orar para ver si fue el Señor o me pareció a mí. ¿Y sabe cuántos eunucos van a estar dando vuelta? Y nosotros que queremos y debemos ser los instrumentos de Dios, no vamos a llegar a la coordenada que Dios tenía preparado para ese encuentro. Termino. Hay unos pasajes que el mismo Señor Jesús pronunció, le dijo, en una oportunidad, tengo la cita aquí en Lucas, verso 8, versículo 50, le dijo a alguien, no temas, cree solamente. Y yo creo de corazón que el Señor en esta noche nos está diciendo, San Andrés, no teman, crean. Créanme, crean solamente. Le dijo en otra oportunidad, y está en Marcos 9:23, le dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y todos lo conocemos de memoria. Ahora, yo lo quiero vivir. Y cuando miro el tamaño de mi fe, a lo mejor tengo que decidir sacudirme mi vida cristiana de este tiempo, como la estoy viviendo, y comenzar a decir como aquel hombre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y termino y los dejo y me subo. Yo creo que el Señor en esta noche nos dice, Iglesia de San Andrés, ¿no te he dicho que si crees, verás? La gloria de Dios.
no dejemos que los problemas, las angustias, los años que quizá tenemos como creyentes, los puestos, porque a lo mejor estamos en cierta jerarquía, nos pongan niebla, porque no me sale la palabra en este momento, decir nubilado, nos haga vivir un cristianismo mediocre. No. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor? Oremos. Tú eres tan bueno, Señor, tan grande es tu misericordia para con nosotros. Nosotros te amamos, Señor, porque vos conocés nuestro corazón. Pero, Señor, en esta noche nos queremos poner a cuenta. Y por eso en la intimidad estamos revisando el tamaño de nuestra fe. Y es decir, Señor, cuánto te estamos creyendo. Y, Señor, como iglesia de San Andrés, quizá como aquel hombre, necesitamos decirte, te creemos, Señor, pero ayuda a nuestra incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, oh amado Espíritu Santo, conmueve nuestros corazones, revisa, Señor, escudriña nuestra mente, Señor, toda nuestra vida, para que en el nombre de Jesús, oh Dios, tu palabra, Señor, tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y como iglesia, como cuerpo tuyo, Dios, para la gloria de tu nombre. Señor, seamos tan capaces como en aquellos tiempos de andar en obediencia, de andar, Señor, haciendo bajo tu perfecta dirección, oh Dios, para que nuestras vidas lleven gloria a tu nombre desde que despertemos hasta que volvamos al sueño. Señor, que no haya motivo en nuestras vidas, que realmente podamos decirte, Señor, espera, porque ahora estoy en esto, en aquello. Señor, en el nombre de Jesús te ruego por nosotros. Líbranos, oh Dios, de un evangelio que no es el tuyo, porque tu evangelio es poder, no es mediocridad. Señor, te ruego, te suplico, ministra, Espíritu Santo, a tu congregación. Ministranos, Señor, ministranos para la gloria de tu nombre y para que Dios, tú que estás viendo esas vidas que van rumbo al infierno y Señor que nos rodean, que nos saludan quizá y están fuera, Señor, nosotros también necesitamos que vos, Señor, nos hagas entender el camino y a quién hablar, a dónde ir. No nos dejes en la comodidad ni en la quietud de las cosas que ya hemos conquistado. Gracias, Señor. Aguardamos en lo que tú ya has hecho. Ayúdanos, Señor, a ponernos a cuenta contigo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.